La tripulación tuvo que enfrentarse a averías constantes, fugas hidráulicas, cintas transportadoras destrozadas y retrasos interminables en la cadena de suministro. Sin embargo, el liderazgo práctico de Tony mantuvo todo en marcha. Sus hijos, Kevin, Mónica y Mike, estuvieron siempre a su lado, resolviendo problemas, organizando la logística y demostrando que estaban listos para continuar con el legado de los Beats. Cuando las fallas de los equipos pusieron en riesgo la producción, Tony tomó otra decisión audaz. Reactivó la vieja planta Moose Creek Trommel, que llevaba temporadas abandonadas sin ningún uso. Una vez reparada, se convirtió en la clave para mantener el flujo de oro en un momento crucial. Ese episodio resumió a la perfección la filosofía minera de Tony: adaptarse rápidamente, aprovechar todos los recursos disponibles y no permitir que una máquina averiada frene el avance. A pesar de todos los contratiempos, la familia Beats cerró la temporada con un éxito rotundo, extrayendo más de 4.600 onzas de oro, valoradas en más de $7 millones. No fue solo una victoria, sino una prueba irrefutable de su ética de trabajo y su determinación. Operando día y noche, demostraron lo que significa no rendirse nunca. Tony sabía perfectamente que, aun poniendo todo el esfuerzo del mundo, la suerte siempre jugaba un papel enorme. Una temporada podía convertirte en millonario y la siguiente podía dejarte en la ruina total. Por eso se apoyaba tanto en su equipo, especialmente en su familia. Minnie se transformó en el pilar de toda la operación, ocupándose de la contabilidad y tomando las decisiones financieras más importantes. Era inteligente, meticulosa y, en más de una ocasión, la única que frenaba a Tony cuando estaba a punto de lanzarse a una inversión demasiado arriesgada. Con el paso del tiempo, sus hijos, Mónica, Kevin, Mike y Bianca, también se incorporaron al negocio familiar. Tony admitía que era más exigente con ellos que con cualquier otro trabajador, pero al mismo tiempo se aseguraba de que recibieran un salario justo y aprendieran el verdadero valor del trabajo duro. A pesar de los horarios agotadores, siempre volvían cada temporada, y cuando el periodo de minería terminaba, viajaban juntos, permitiendo que Tony dejara de ser el jefe para convertirse simplemente en papá. Con su familia a su lado, Tony siguió ampliando su imperio. Consiguió su primera concesión importante en Paradise Hill, a la que luego se sumaron nuevas áreas en Indian River y Clear Creek. Sus ambiciones no se detuvieron ahí. Se lanzó a restaurar 2 enormes dragas históricas capaces de procesar cantidades gigantescas de tierra. Ese fue otro paso audaz en su búsqueda constante de crecimiento. La fama televisiva de Tony empezó a despegar durante la segunda temporada de Gold Rush, el exitoso programa del Discovery Channel. Su personalidad dura, directa y sin filtros lo convirtió de inmediato en una figura destacada. En aquella etapa, el protagonista principal del show, Todd Hoffman, atravesaba graves dificultades para mantener vivo su sueño minero y terminó recurriendo a Tony en busca de orientación. Para quienes no conozcan el programa Gold Rush, originalmente Gold Rush, Alaska, en su primera temporada, sigue a varios equipos familiares dedicados a la minería mientras persiguen la fortuna en Alaska y Canadá. Se estrenó en diciembre de 2010 y comenzó contando la historia de 6 hombres de Oregón que habían perdido sus empleos y decidieron arriesgarlo todo en una aventura minera en Porcupine Creek, Alaska. El giro inesperado era que ninguno de ellos sabía realmente lo que estaba haciendo. Con las cámaras grabándolo todo, aprendieron a minar de la forma más dura, con errores constantes, improvisación y mucha frustración. Todd Hoffman lideraba ese primer equipo, pero desde el inicio se vio abrumado por los problemas. Su mayor pesadilla era la planta de lavado, una máquina fundamental que se averiaba sin parar y hundía la productividad. Por suerte, el mecánico del grupo, James Heaves, lograba mantenerla funcionando, aunque solo de forma precaria. Más adelante, Todd decidió sumar a su amigo Dave Turin, un profesional con experiencia en la cantera de su familia, para intentar recuperar el rumbo. Aún así, la temporada estuvo llena de tensiones. Cuando el experto en minería Dakota Fred Hurt apareció a mitad de la serie, el conflicto se desató. En uno de los episodios, la situación incluso terminó en una pelea física entre miembros del equipo. A pesar de todo, el grupo de Hoffman logró salir adelante, cerrando la temporada con 14.564 onzas de oro, suficiente para demostrar que el sueño era posible y asegurar que el programa tuviera una segunda temporada. Fue entonces cuando Tony Beats hizo su primera aparición. Debutó en un episodio llamado Drill or Die durante la segunda temporada.
Su participación no fue extensa, pero sí lo bastante impactante como para que todos lo recordaran. La operación de Todd estaba al borde del colapso y Tony intervino con un consejo clave. Hay que perforar para comprobar el terreno antes de empezar a minar. En ese momento, la confianza del equipo en Todd estaba cayendo por completo, así que el consejo de Tony prácticamente salvó la situación. Para entonces, Tony ya era conocido como uno de los mineros más respetados y exitosos del Klondike, y cuando él hablaba, la gente escuchaba. Lo que muchos pensaron que sería una aparición aislada, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Regresó varias veces al programa, actuando a menudo como mentor del joven Parker Schnabel durante su primera temporada trabajando de manera independiente. En la cuarta temporada, Tony dejó de ser un simple invitado. Se convirtió en un miembro pleno del elenco, ofreciendo a los espectadores una mirada directa a su vida y a su vasto territorio en Paradise Hill, dentro del distrito minero de Dawson. Este lugar, situado en el corazón de la legendaria región del Klondike en Yukon, acabó transformándose en uno de los escenarios más emblemáticos del programa. Es la misma zona que encendió la fiebre del oro original a finales del siglo XIX. Y, hasta hoy, Tony y su familia siguen extrayendo oro de esa misma tierra. Una de las decisiones más inteligentes de Tony ocurrió en la temporada 4, en agosto de 2013, cuando optó por arrendar su concesión en Scribner Creek a Parker Schnabel. Aquella jugada resultó ser un enorme acierto. Parker logró extraer la increíble cifra de 1,029 onzas de oro, superando ampliamente el récord anterior de Todd Hoffman, que había conseguido 803 onzas. Irónicamente, aunque Tony ya era un minero experimentado mucho antes de aparecer en televisión, sus primeras temporadas en Gold Rush estuvieron lejos de ser sencillas. Le costó mantener el ritmo frente a la competencia feroz que presentaba el programa. Aún así, fiel a su estilo, nunca se rindió. Entonces llegó la temporada 5, y las cosas dieron un giro inesperado. En lugar de seguir con el típico sistema de planta de lavado, Tony apostó por una idea totalmente arriesgada: comprar una draga de oro de 75 años de antigüedad y devolverla a la vida. No era una máquina cualquiera, era un auténtico pedazo de la historia del Klondike, proveniente directamente de la época de la fiebre del oro. Para Tony, no se trataba de nostalgia, sino de estrategia pura. Creía firmemente que los métodos de minería a gran escala del pasado aún podían superar a las técnicas modernas. Representaba mejor que nada su mentalidad de hacerlo en grande o no hacerlo. Pero restaurar una máquina de ese tamaño no iba a ser tarea fácil. La reconstrucción se convirtió rápidamente en uno de los proyectos más ambiciosos jamás mostrados en el programa. Los desafíos eran interminables. Fallas mecánicas, problemas climáticos, complicaciones logísticas y un sinfín de riesgos para la seguridad. Aún así, Tony no dio un paso atrás. Mientras dirigía la restauración y continuaba con sus operaciones en Paradise Hill, avanzó con su característica perseverancia. Al final de la temporada 5, la draga aún no estaba completamente operativa, pero el camino había sido abierto. El trabajo incansable del equipo preparó el terreno para su impresionante debut en temporadas posteriores. Pues era una prueba del tipo de visión que tenía Tony, la disposición a arriesgarlo todo en una reliquia de la minería para convertirla en una potencia moderna de extracción de oro. Esa mentalidad audaz es precisamente la razón por la que los fans lo apodan el vikingo del Yukon. Sin embargo, en 2014, ese espíritu vikingo metió a Tony y a su equipo en serios problemas. Durante la grabación de Gold Rush, el grupo de Tamarack decidió hacer lo que llamaron en broma un bautismo vikingo para la draga, con la intención de atraer buena suerte. El método: verter gasolina en un estanque y prenderle fuego. Las llamas se alzaron mientras Tony observaba, disfrutando del caos. Cuando el episodio se emitió en 2015, la reacción fue inmediata. Los espectadores quedaron impactados y el gobierno del Yukon tampoco encontró la escena graciosa. Las autoridades acusaron a Tony, a su empresa y a varios empleados de violar la ley de aguas del Yukon, concretamente por depositar desechos en un área de manejo de agua y no reportar el incidente. Un soldador llamado Mark Fabron se declaró culpable de uno de los cargos y pagó una pequeña multa. Pero el caso no terminó allí. Los fiscales buscaron una sanción mucho mayor, de más de $30,000, argumentando que Tamarack Inc. también debía ser considerada responsable. Durante la audiencia en Whitehorse, se presentó como evidencia el clip del episodio, donde se veía claramente a Fabron vertiendo gasolina en el estanque antes de incendiarlo, mientras Tony
presenciaba todo. El inspector jefe de minería del Yukon, Robert Savard, declaró que su oficina se enteró del hecho tras una denuncia presentada por Environment Canada, lo que desencadenó la investigación. Fabron afirmó que no sabía que estaba siendo filmado y describió el acto como algo espontáneo realizado por diversión y fuera de horas de trabajo. Pero el juez, Peter Chisholm, no aceptó esa explicación. Señaló que Tony podría haber detenido el incidente y no lo hizo, y que su participación durante la grabación lo hacía responsable directo. La corte incluso destacó que la publicidad del programa había beneficiado a Tony y criticó su falta de remordimiento. Después del juicio, Tony reconoció que debería haber actuado de otra manera. Admitió que, como líder, sabía que tendría que haber detenido aquel acto antes de que sucediera. Al final, aceptó la multa y calificó toda la situación como una broma que se les fue totalmente de las manos. Lo sorprendente es que la mayoría de los fans ni siquiera sabía que el incendio había sido real. Muchos pensaron que era simplemente un truco exagerado para la televisión, hasta que se supo la noticia de que Tony y su equipo habían sido declarados culpables en los tribunales. Así que, cuando Gold Rush regresó para su 12ª temporada en septiembre de 2021, Tony volvió más decidido que nunca a demostrar algo. Esta vez se fijó un objetivo enorme: 9,000 onzas de oro. Para alcanzarlo, apostó todo, invirtiendo $5 millones en una nueva flota de maquinaria pesada para reactivar su operación en Indian River. Y, además, mantuvo su concesión en Paradise Hill funcionando sin descanso, las 24 horas del día. Pero entonces llegó el golpe inesperado, que lo cambió todo. Tony no tenía licencia de agua para Indian River, y sabía perfectamente que eso no era un asunto menor. Después de sus roces anteriores con el gobierno, incluyendo la polémica del bautismo vikingo, no estaba buscando más problemas. Por eso, con las cámaras grabando, se lanzó a intentar conseguir por fin la aprobación del permiso que necesitaba para excavar en una de las zonas más ricas en oro de todo el Yukon. En uno de los momentos más tensos de esa temporada, Tony entró a la oficina para averiguar si su solicitud había sido aceptada. Su equipo esperó en silencio. Cuando salió, su expresión lo dijo todo. La licencia había sido rechazada. Tendría que empezar desde cero y volver a presentar toda la documentación. Cualquiera que haya lidiado con papeleo gubernamental sabe lo que eso significa: meses de espera. Y para un minero que trabaja contra el tiempo, era una pérdida que no podía permitirse. Fue un golpe devastador. Tony ya había invertido millones en preparar Indian River, y ahora toda esa inversión quedaba paralizada. Más tarde, al contarle la noticia a su familia, la frustración era evidente. Admitió que ninguna otra concesión podía igualar el potencial de Indian River, al que describió como la hucha de la familia. Aún así, Tony y su equipo no se fueron con las manos vacías. Cerraron la semana con 227 onzas de oro, valoradas en más de $400,000. No era suficiente para compensar las pérdidas, pero demostraba que los Beats no pensaban rendirse. Esa es la realidad de la minería: riesgos enormes, inversiones colosales y cero garantías. Y como siempre, Tony enfrentó la situación con su inconfundible fortaleza. Cuando una puerta se cerraba, simplemente buscaba la siguiente. Avanzando a la temporada 13, Tony Beats regresó con la misma energía imparable, persiguiendo otro objetivo ambicioso: 5,000 onzas de oro. En esta ocasión tuvo que lidiar con maquinaria envejecida, clima impredecible del Klondike y múltiples frentes de trabajo simultáneos en Paradise Hill. Pero ese es el escenario donde Tony se siente como en casa: el caos. Una de sus decisiones más inteligentes esa temporada fue devolver a la acción su querida Kiwi Wash Plant. En vez de dejarla abandonada, Tony la arrendó a Shane en Dominion Creek. Fue un movimiento estratégico: convertir equipo inactivo en ganancias, mientras ayudaba a mineros más pequeños a aumentar su producción. Aún así, la temporada fue una batalla constante. El equipo enfrentó averías, fugas hidráulicas, cintas transportadoras destrozadas y retrasos interminables en la cadena de suministros. Pero el liderazgo práctico de Tony mantuvo todo funcionando. Sus hijos, Kevin, Mónica y Mike, estuvieron a su lado en cada paso, resolviendo problemas, manejando la logística y demostrando que estaban listos para llevar adelante el legado de los Beats. Cuando las fallas de equipo amenazaron con frenar la producción, Tony dio otro golpe audaz. Rescató la planta de Moose Creek Trommel, que llevaba temporadas abandonadas sin ningún uso. Una vez reparada, se convirtió en la clave para mantener el oro fluyendo en un momento crítico. Ese instante resumió a la perfección su filosofía de minería:
adaptarse rápido, aprovechar lo que se tiene, y jamás permitir que una máquina rota detenga el progreso. A pesar de todos los obstáculos, la familia Beats cerró la temporada con un resultado espectacular. Más de 4.600 onzas de oro, valoradas en más de $7 millones. No fue solo un triunfo. Fue la prueba definitiva de su ética de trabajo y de su determinación inquebrantable. Operaban día y noche, sin descanso. Expandirse a nuevos frentes como 80 Pup y ajustar constantemente la maquinaria terminó dando grandes resultados. Y Tony no se detuvo ahí, pues fue un paso más allá, arrendando terreno al equipo Winchester, un grupo de mineros novatos que trabajaban en Hunker Cut. Actuando como casero y mentor al mismo tiempo, Tony compartió su experiencia y los guió a través de los desafíos de la temporada. El resultado: los recién llegados alcanzaron su objetivo de 200 onzas. Fue un momento de orgullo que demostró hasta dónde había llegado la influencia de Tony. Ya no solo extraía oro, estaba construyendo un legado, transformando su imperio en una especie de centro de formación para la próxima generación de mineros del Klondike. Pero incluso con tanto éxito, la controversia siempre encontraba la forma de rodearlo. En abril de 2025, un rumor completamente absurdo comenzó a circular en Internet y captó la atención de todos. La historia afirmaba que Tony y Mike Beats, dos de las figuras más importantes de Gold Rush, habían sido condenados a cadena perpetua. En cuestión de días, la afirmación explotó en redes sociales, especialmente en YouTube y TikTok. Un video publicado el 2 de abril de 2025, titulado Tony Beats and Mike Beats from Gold Rush Sentenced to Life Imprisonment, superó las 210,000 reproducciones en muy poco tiempo. Otra publicación similar apareció una semana después, repitiendo el mismo titular exagerado. Algunos fans lo creyeron de inmediato, mientras otros empezaron a buscar pruebas, exigir fuentes y tratar de confirmar la historia. La verdad era simple, todo era completamente falso. No había arrestos, ni juicios, ni sentencias. Todo fue un engaño viral creado para atraer clics y aumentar las visitas. Snopes y otros verificadores de datos confirmaron que ningún medio confiable había reportado problemas legales relacionados con la familia Beats. El rumor formaba parte de una larga lista de historias inventadas dirigidas a estrellas de programas de telerrealidad para generar interacción y viralidad. La confusión probablemente nació de un hecho real en la vida de Tony, su verdadero enfrentamiento con la ley años atrás. Durante su participación en el programa, enfrentó cargos por violar la Yukon Waters Act. El caso surgió después de un incidente en el que se vertió gasolina en un estanque de la draga y se prendió fuego durante una de sus operaciones. Fue un momento espectacular, sí, pero en lugar de terminar en prisión, Tony recibió multas, costos de limpieza y grandes retrasos en la obtención de nuevas licencias de agua. Pese a la polémica, su operación continuó y nunca pasó un solo día en la cárcel. Otro motivo por el que Tony suele encontrarse en medio de disputas públicas es su complicada relación con el minero Parker Schnabel. Su vínculo comenzó con fuerza. Tony fue mentor del joven Parker, ayudándolo a hacerse cargo de la mina de Big Nugget de su familia. Pero la amistad se deterioró en cuanto el negocio entró en juego. Tony arrendó tierra a Parker, pero la estructura de regalías dentro del acuerdo hizo que las tensiones subieran rápido. Bajo ese contrato, cuanto más oro extraía Parker, menor era el porcentaje que podía quedarse. Para la temporada 9, Parker ya estaba harto. Lo explicó claramente en el programa. Después de 6,000 onzas, debía entregarle a Tony un 25% en regalías. En 8,000 onzas, eso equivalía a casi $2 millones directamente para los bolsillos de Tony. El año anterior, había detenido la minería antes de tiempo, solo para evitar pagar demasiado, y no pensaba cometer el mismo error. Como Tony no quiso renegociar, el equipo de Parker ideó una solución astuta. Comenzaron a alternar las wash plants, las enormes máquinas que procesan la tierra para extraer oro, después de cada lote de 500 onzas. Al rotar los equipos, lograron reducir la cantidad de regalías adeudadas, burlando de facto el sistema creado por Tony. Cuando Tony se dio cuenta, estalló de furia. El límite se alcanzó cuando la tripulación de Parker empezó a trasladar tierra rica en oro desde las tierras arrendadas hacia su propia concesión. Tony irrumpió en el sitio, cortó la energía y detuvo la planta de lavado en el acto. Siguió un intercambio de palabras tensas. Parker lo acusó de avaricia, recordándole que Tony ya estaba ganando más de $1 millón gracias a su trabajo. Tony, por su parte, se mantuvo firme.
Un trato era un trato. La discusión terminó con Parker alejándose enfadado, y desde entonces su relación se convirtió en una de las rivalidades más comentadas de Gold Rush. Fuera de cámaras, Parker tampoco ha estado libre de problemas. Con el tiempo ha enfrentado denuncias de antiguos empleados y acusaciones de que algunos momentos del programa, como ciertas peleas, estaban exagerados o preparados para aumentar la tensión televisiva. Mientras tanto, otro minero, Todd Hoffman, también tuvo sus propios conflictos. Sus operaciones terminaron generando demandas por parte de residentes del condado de Park, quienes denunciaron ruido y molestias. Aunque el programa trajo un impulso económico a la zona, la comunidad ganó el caso, obligando al equipo de Hoffman a detener las actividades y retirarse. Esa derrota probablemente contribuyó a la salida de Todd del programa. Entonces, ¿de dónde salieron todos esos videos falsos sobre el arresto de Tony Beats? Los expertos señalan que la mayoría son desinformación generada con inteligencia artificial. Estos clips mezclan hechos reales, como las multas ambientales de Tony, con detalles exagerados, creando historias que suenan convincentes y se vuelven virales con facilidad. Y Tony no es el único objetivo. Otras figuras de la telerrealidad como Parker Schnabel, Mike Wolf de American Pickers o Rick Harrison de Pawn Stars también han sido falsamente acusadas de ser condenadas a prisión en rumores similares. El patrón siempre es el mismo. Una pequeña parte de verdad retorcida hasta convertirse en algo sensacionalista. Es el tipo de contenido diseñado para impactar, difundirse rápidamente y acumular clics. Pero al final, ninguna de estas historias resiste un análisis serio.